Hola, aquí estamos con la vuelta de los partidos de la Champions, de cuartos de final, y ya tenemos definidas las semifinales. Vamos a empezar hablando del Aston Villa contra el PSG. El Aston Villa llegaba a Birmingham con la necesidad de remontar un 3-1 inicial en París, y el partido empezó ya con un tifo espectacular por parte de los aficionados del Aston Villa y con la confusión de la Champions poniendo el himno de la Europa League. Pero bueno, empezó el partido y tenemos un inicio bastante fuerte del PSG que prácticamente dejaba sentenciada la eliminatoria con goles de Hakimi y Nuno Méndez, los dos laterales. 0-2, el partido parecía ya que estaba sentenciado, pero el Aston Villa despertó con goles de Tielemans para recortar, luego McGinn y Konsa ya en la segunda parte en apenas 2 minutos remontaron el partido. Y 3-2 y a un gol se quedó el Aston Villa. Todo lo evitó Donnarumma, que paró muchas jugadas como un mano a mano ante Asensio, que podían haberle dado un susto a los de Luis Enrique. Ya se vio en las cámaras en estos momentos entre goles y fallos entre Luis Enrique y Emery, con los nervios que había en los dos banquillos. El duelo al final se lo lleva el PSG con susto. Donnarumma vuelve a ser clave como contra el Liverpool. El portero italiano se le reclamaba este tipo de noches. El PSG ha necesitado, para aspirar a ganar esto, un portero siempre de garantías en este tipo de noches, y Donnarumma de momento lo está siendo. El Aston Villa se va de su vuelta a Champions con honores y pasa el Paris Saint-Germain. Luego tenemos el partido que enfrentaba al Barcelona contra el Dortmund. En el partido de ida el Barça había ganado en Montjuic 4-0, pero tuvimos otro partido como el del PSG, sustito para el Barcelona. Recordemos los fantasmas anteriores, Liverpool, Roma, etc. Y el partido acabó 3-1 para el Dortmund. Hat-trick de Guirassy, que actualmente se coloca como el máximo goleador de la competición con 13 goles, pero ya eliminado. Y el partido empezó con un penalti a favor para el Dortmund, que marcó Guirassy provocado por Szczęsny, y el Dortmund salió a atacar. El Barça podemos decir que el peor partido de la temporada para los culés. Los jugadores lo reconocieron después del partido, que no estaban contentos con lo que había pasado. Hansi Flick dejó en el banquillo a Pedri, hizo rotaciones, pero no tantas, pero dejó en el banquillo a Pedri y se nota cuando está Pedri y cuando no está. En la segunda parte había marcado Guirassy ya al principio, un 2-0, que de momento se ponía 4-2 la eliminatoria. Pero en el 54 Bensevani se anotó en propia puerta en un centro de Fermín López, donde parece ser que sentenciaba la eliminatoria ya por completo. Pero luego Guirassy en el 76 volvió a marcar. Muy mal Araujo en el despeje, muy mal a lo largo del partido. El Barça estuvo muy mal. Araujo se notó que estaba muy mal. También, como hemos dicho, sin Pedri la cosa se nota bastante. Y hay una gran diferencia hoy por hoy entre Íñigo Martínez y Araujo. Recordemos que jugaron Cubarsí y Araujo, y el que estuvo bastante mal fue Araujo. Tenemos un 3-1 en este partido, 5-3 en el global para el FC Barcelona, que vuelve a las semifinales de la Champions tras muchos años. Si a bote pronto, desde 2019, en aquel partido en el que Anfield le remontaron. Y pasa el Barcelona con un partido bastante malo, pero está en semifinales y veremos si se quedan un susto de cara a las semifinales. Pasamos ya a los partidos del miércoles, donde empezamos hablando con el Inter Bayern de Múnich. El Inter había ganado 1-2 en Alemania. El equipo italiano estuvo bastante bien contra un Bayern que ya dejó dudas en la fase de grupos. Y el partido empezó con un gol de Harry Kane en el 52, ya en la segunda parte. Un Harry Kane que había fallado muchísimas ocasiones claras ya en el partido de ida. En este partido anotó y empataba la eliminatoria. Pero en el 58 no tardó nada. Lautaro Martínez en el área, en un córner, en una duda entre los defensas del Bayern, anotó para poner delante otra vez al Inter. El argentino lleva 8 goles en esta Champions. Va camino de convertirse en uno de los mejores delanteros de la historia del Inter de Milán. Luego Pavard, en el minuto 61, marcando su primer gol con la camiseta del Inter.
y ante su ex equipo, el francés, un remate de cabeza inapelable. Y luego en el 76, Eric Dyer, otro inglés para el Bayern, marcó, y ex jugador del Tottenham ambos, para empatar el partido a 2, que finalmente fue ese el resultado y se quedó el Bayern a un gol. El Inter pasa, es uno de los equipos que tiene opción a triplete, recordemos. Y el Bayern de Múnich, que ha estado muy flojo a lo largo de esta Champions. Y Vincent Kompany no ha logrado sacar al equipo a semifinales. Y como noticia, pues el vídeo en donde Stanisic, centrocampista del Bayern, empuja a un recogepelotas. Donde el recogepelotas le está escondiendo el balón para que no saque rápido y está sentado en una silla y Stanisic decide empujarle y tirarle al suelo. Esa es la noticia y el Inter pasa a semifinales y el equipo italiano, un equipo bastante bueno, va primero en Liga Italiana, se vuelve a presentar en semifinales, tiene un muy buen equipo los italianos y vuelven a unas semifinales de Champions. Y para cerrar tenemos el Real Madrid-Arsenal. El partido de ida había quedado en el Emirates 3-0. Recordemos los 2 goles de Rice de falta y el de Mikel Merino. Y a lo largo de la semana, pues el Real Madrid ha estado pues intentando creer en la remontada. Pero se nota que es un equipo que, ¿cómo decirlo? No podemos decir cierra ciclo, porque en cuanto al entrenador puede ser que cierre ciclo. Pero el partido ya empezó con un penalti a favor del Arsenal, donde Asensio agarra al Mikel Merino, creo recordar. Penalti claro, no le deja avanzar. Bukayo Saka decidió lanzar el penalti y lo tiró a Lopanenka, muy mal lo tiró. Courtois paró. Los primeros minutos antes del penalti el Arsenal atacó y Courtois mantenió en la eliminatoria al Real Madrid, como lleva pasando desde los últimos años, y en este caso también lo fue. Luego hubo duda en un posible penalti que al final no fue, no era penalti sobre Mbappé. Y en la segunda el Real Madrid se nota que le echa de menos a Toni Kroos. Un jugador como Toni Kroos era clave. Y en la segunda parte, minuto 65, gol de Bukayo Saka en una gran jugada del Arsenal, asistencia de Mikel Merino y definición perfecta de Saka, picándola por encima de Courtois para redimirse del penalti, para ya dejar prácticamente sentenciada la eliminatoria en ese momento con 4-0, pero 2 minutos después parece que a Saliba, que ha hecho una eliminatoria espectacular, el central del Arsenal, decidió tener uno de esos fallos en salida que no debería haber pasado, se la quitó Vinicius y Vinicius anotó. Empate a 1, pero el Madrid en la primera parte no hizo ningún tiro a puerta, que llegó algo en la segunda parte, pero ni un tiro, no llegó a probar a David Raya. Ya en la segunda parte se llegó, pero David Raya apenas tuvo paradas destacadas, las tuvo más Courtois. Y ya para sentenciar el partido con el todo a tumba abierta, contraataque en el que Martinelli le ganó la carrera a Fran García, pero por mucho. Y definió espectacular el extremo brasileño para poner el 1-2 y encima llevarse también la victoria del Arsenal en el Santiago Bernabéu. Partidazo también de Declan Rice, el nombre de la eliminatoria, sus 2 goles en la ida y perfecto. Ayer hizo un partidazo, todo lo que se le acercaba lo robaba. Tiene un gran poderío de cara a atacar, gran zancada y un jugador que podríamos decir de esta eliminatoria. El Real Madrid, por lo que hemos dicho, puede fallar la planificación deportiva porque es que se ve. Tiene una delantera de ensueño, pero no hay nadie que pegue eso en el centro del campo y se ha notado bastante. Veremos en el verano, veremos qué pasa con Ancelotti, pero hay un problema bastante grande. No puedes depender siempre de que Courtois te pare, te haga esas paradas y luego intentar remontar. Un 3-0 era muy difícil. Otro dato, Mbappé se torció el tobillo, le cambiaron, dicen que es lesión leve, veremos si llega a la final de Copa. Y esto pasa el Arsenal y tenemos cruces, el Arsenal se enfrentará al Paris Saint-Germain en semifinales, ya se vieron las caras en la fase de grupos. Y por el otro lado tenemos al Inter de Milán contra el Barcelona.
Tenemos por un lado al PSG y al Arsenal que se enfrentarán, que no han ganado todavía la Copa de Europa. Y por el otro lado al Barça y al Inter que sí la han ganado. Así que tendremos en semifinales a un equipo, tendremos en la final, perdón, a un equipo que pueda estrenarse en esta competición. Veremos lo que nos depara este final de Champions, pero semifinales un poco extrañas por lo que hemos dicho. Dos equipos que no han ganado la Copa de Europa, gran trabajo de Arteta y de Luis Enrique en un lado, y en el otro lado Hansi Flick e Inzaghi perfectos. Hasta aquí, seguidnos en nuestras redes sociales.